Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 19 de febrero y justamente el día de ayer, lunes 18 de febrero, se celebró el Día Mundial del Asperger. Y ese es el tema que estaremos hablando el día de hoy, aprendiendo qué es el síndrome de Asperger, cómo vamos a tratar a los niños con este síndrome, incluso a los adultos, eso y mucho más. Veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan hoy. El síndrome de Asperger es un conjunto de trastornos que afecta al neurodesarrollo del niño. Son menores que tienen un aspecto e inteligencia normal y a veces incluso superior a la media. Presentan un estilo cognitivo particular y habilidades especiales en áreas restringidas. Además, supone de una discapacidad para entender el mundo de lo social, dando origen a comportamientos inadecuados, como por ejemplo, gritar en situaciones indebidas, lo que tiene consecuencias negativas para ellos y su entorno. No se sabe exactamente cuál es el problema, y muchas causas distintas pueden dar lugar a la aparición de comportamientos autistas, pero cada vez parece más claro que hay dificultades en el desarrollo y funcionamiento de las conexiones entre neuronas que producen un procesamiento de la información cualitativamente distinto. La maduración y estructura del cerebro parece alteradas, se producen de forma irregular y a veces a distiempo. A pesar que cada individuo es diferente, lo que tienen en común son la dificultad en la interacción social, sobre todo con las personas de su misma edad. Alteraciones de los patrones de comunicación no verbales. Pueden parecer enfadados, por ejemplo, y no estarlo. Intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y comportamental. Dificultades para la abstracción de conceptos, interacción literal del lenguaje y dificultad en las funciones ejecutivas. Las personas que presentan este problema muchas veces sufren rechazos en la sociedad y para los familiares es muy difícil esta situación. Por eso te invitamos a que te quedes en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas del día de ahora te darán los mejores consejos. Bueno, vamos a estar aprendiendo muchísimo este día, tratándolo desde todos los puntos de vista y precisamente por eso me acompaña la licenciada Vanessa Chica, nuestra fisioterapeuta infantil. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar otra vez acompañándolos. No había tenido el gusto de volver a venir, pero acá estoy a hablar de un tema súper importante como es el Asperger. Y definitivamente es muy importante porque dentro de la fisioterapia que Vanessa ofrece, pues vamos a hablar de terapia ocupacional, Así ciertamente es. En este caso en particular, ¿verdad, Sí, Vanessa? así es. Muy bien, y también tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra muy querida Dorita, como nosotros la conocemos realmente, la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol. ¿Cómo está, Dorita? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Realmente un placer estar aquí nuevamente. Y gracias por ese saludo tan cariñoso, ¿verdad? Tan especial. Realmente estamos ahora abordando un tema que tan frecuente se ve en las aulas, en los colegios y todo, y es necesario ahondar un poco en el tema porque precisamente cuesta que estos niños socialicen adecuadamente y muchas veces terminan siendo víctimas de bullying. Definitivamente, Dorita, y creo yo que lo más importante que tenemos que acotar este día es el hecho, la invitación a que cada día todas las personas aprendamos más acerca del Asperger, porque yo creo que el hecho de que esto suceda en los colegios es por la falta de conocimiento. Claro, la falta de conocimiento claro, de cómo hacer un diagnóstico, cómo reconocer, el conocer cómo son las características de estos niños, el qué los hace diferentes, ¿sí? Porque no vamos a hablar de qué los hace especiales, porque todos los niños son especiales. Vamos a hablar qué los hace diferentes y cuáles son las condiciones en las que ellos necesitan ser tratados, ¿cierto, Vanessa? Sí, así es. Muchas veces el ambiente, el no aceptar a los niños con Asperger en las instituciones, en cualquier ambiente social, es muy difícil y complicado para las familias también, ya que, digamos, por ejemplo, podemos ver a un niño llorando en un centro comercial
y la gente que está alrededor dice, no, cae en ese niño, si yo fuera el papá hiciera esto, si yo fuera la mamá hiciera eso. No, pero tenemos que tratar de comprender eso y de sensibilizarnos nosotros también como personas, ¿verdad? Que los niños no van a llorar o no están llorando porque tienen ganas de llorar, sino que porque el ambiente es muy fuerte para ellos, o ellos no están adaptados a un ambiente específico o desconocen. Eso todo tiene que ver con, más que todo, con sus sensaciones, más que con sus emociones. Sus sensaciones están al 1000 por hora. Entonces tenemos que comprender eso. A ellos no les gusta el ruido, no les gusta que lo toquen, no les gusta alguna textura de ropa. Entonces todo eso tenemos que comprender y controlar para que nosotros también sepamos incluir a estos niños dentro de la sociedad. Bueno, y antes de incluirlos en la sociedad, definitivamente hay que incluirlos en su ambiente familiar, Dorita. Y por eso correcto. La importancia de que la familia es el primer círculo y es el más importante, el que primero debe aceptar la condición, entenderla y aprender al respecto, ¿cierto? Hablemos un poco de eso. Es correcto, se necesita que la familia se empape del tema. Aquí la licenciada habló de la parte de las sensaciones, que es tan importante porque realmente son niños discriminados, socialmente estigmatizados, se cree que son raritos, entre comillas, cosas así, que realmente son muy injustas. Suele ser que estos niños, ella habló de las sensaciones, yo voy a hablar de las emociones. Realmente ellos tienen dificultad para interpretar las emociones propias y las ajenas. Tienen dificultad para explicarse por qué otros niños se comportan de tal o cual manera o cómo ellos se comportan dentro del medio. Realmente incluso no se pueden ver como a sí mismos, como no se pueden interpretar, a veces hablan hasta en tercera persona, como que estuvieran hablando de otra persona y están hablando de sí mismos. Son niños sumamente sensibles, sumamente amorosos, son directos, no entienden la doble intención, los sarcasmos, no las bromas, los chistes, todo lo que no es directo. Ellos pues carecen de flexibilidad en cuanto a la capacidad de entender. Sin embargo, poseen en general un coeficiente intelectual superior que les permite aprender más rápido que los demás. Entonces son niños muy inteligentes y por eso son aceptados en los colegios, porque efectivamente tienen esa capacidad, pero las relaciones sociales se les dificultan. Antiguamente, y estamos hablando hasta el año pasado, estaba en el DSM-4, ahora sabemos que el manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría está hablando, ahora es el DSM-5, hasta el 2016 fue, ha cambiado y ya no se categoriza como Asperger propiamente, sino que como parte del espectro autista. Eso hay que saberlo. Sin embargo, aquí hay mucha contrariedad, porque muchos dicen, bueno, era más fácil cuando veíamos el diagnóstico a partir de las características del Asperger, del RED, del déficit de atención con hiperactividad, etcétera, y ahora que todo es un solo espectro autista, tiene su razón de ser, aunque es un poco más difícil de diagnosticar, pero tiene su razón de ser. Y la razón es que nadie es tajantemente una cosa. Hay muchísimos, la mayoría de los niños, que pueden tener una combinación de déficit de atención con rasgos Asperger. Por eso es que se habla ahora de esa dimensión. Cada persona es única e irrepetible y es diferente. Y hay que conocer a nuestros niños. La familia que tiene un niño de estos tiene un tesoro. Primero porque son personas con inteligencia superior, pero también con una bondad superior. Son personas realmente afectivas, muy buenas, muy nobles de corazón y muy necesitadas de afecto y de cariño, de aceptación. Definitivamente es muy bonito escuchar esto y poco a poco vamos a ir aprendiendo más sobre ello. En efecto, antes se consideraba que era un diagnóstico aparte, pero ahora ya se sabe que es parte del trastorno del espectro autista. Así es. Entonces estamos hablando que el espectro autista más adelante lo vamos a estar confirmando, pero es como que usted se imagine un arco iris.
¿verdad? Sí, es En el un cual trastorno del desarrollo. los colores más claritos a los colores más oscuros y por lo tanto de esa forma la complejidad. No estoy segura, ya vamos a esperar aquí la confirmación del especialista, si el Asperger está dentro de los tonos como más claritos, ¿verdad? O tiene alguna otra combinación o otra connotación. Pero bueno, hablemos de la importancia, Vanessa, de el estimularlos en casa y la forma correcta de hacerlo, porque obviamente son condiciones diferentes y tenemos que, a lo mejor van a aprender diferente. Así es, tenemos que tener en cuenta de que, como lo mencionaba la licenciada, esos niños son muy capaces y los padres de familia tienen que estar dispuestos a darles a ellos un abanico de diversidad de texturas, de diversidad de sonidos. También es muy importante aclarar cómo le vamos a hablar a ese niño. Tal vez el lenguaje se ve retrasado al principio de su vida, pero después los niños con síndrome de Asperger pueden llegar a hablar totalmente, pueden tener hasta más vocabulario que una persona, hablemoslo así como normal, ¿verdad? Pero tenemos que tener eso, que el lenguaje de esos niños va a ser como un lenguaje más rebuscado, con otro acento, con otro tono, como que se hablan como que si son de otro país, por ejemplo, pero por lo mismo de la complejidad de su inteligencia. Es muy importante que desde casa a estos niños siempre detectemos qué es lo que a ellos rechazan, que ellos no soportan, tener muy en cuenta eso para ver qué tipo de ropa le vamos a poner, qué sonidos le vamos a involucrar en su ambiente y no sacarlo de su medio ambiente también hasta que él ya esté preparado para afrontarse afuera, ¿verdad? Al mundo real. Excelente. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Como que a veces no están en el lugar presente, andan como, por decirlo así, en otro mundo, ¿verdad? Eso es lo que más tengo de conocimiento acerca del tema. Pues la verdad es que son unos niños como hiperactivos, que andan muy alegres siempre. Pues que a veces también, aparte de ser hiperactivos, hay situaciones en que son un poquito agresivos, ¿verdad? Ya por el tipo de salud que tienen, ¿verdad? Son las personas que no pueden escuchar, porque tienen problemas de audición. Muy inquietos, todo eso no los deja desarrollarse bien, pero ya con disciplina sí ellos pueden salir adelante, sí. Sé que se comportan como de una manera más apartada y se tienden a seguir como un patrón de comportamiento para realizar las actividades diarias. Muy agradecido con las personas que responden a nuestro sondeo y si usted que está en casa desea hacerle una pregunta a nuestros especialistas acerca del tema de hoy, sea bienvenido, por favor, entre en nuestra página de Facebook y ahí busque la dinámica y puede hacer las preguntas para que sean nuestros especialistas quienes se las respondan. Cualquier duda que usted tenga al respecto, tanto del espectro autista como del síndrome de Asperger, aquí están nuestros invitados para poder resolverle sus dudas. Bueno, le doy la bienvenida, se une al staff de Salud TV en esta ocasión, nuestro querido amigo, el doctor Jaime Mariano Morán, neurólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor Morán? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Las disculpas del caso por haber incorporado tarde, pero el tráfico y las emergencias a veces nos comen el tiempo. El tráfico está terrible, sí, de locos, pero yo a usted lo veo más joven. ¿Qué ha hecho? Me quité los lentes. Se quitó los lentes. Ya vamos a preguntarle qué más secreto ha hecho. A ver, doctor, mira aquí Dorita dice que usted votó, o sea, pues. A ver, Jaime Mariano, cuéntanos un poco. Estábamos hablando, bueno, que antes era considerado un diagnóstico diferente, ya hoy está incluido gracias al DSM-5 dentro del espectro del autismo.
¿Va dentro de los colores claros del autismo? ¿El trastorno bipolar es un espectro también va aquí o no tienen nada que ver? Porque son las preguntas que la gente puede tener. Nada que ver, la verdad. El DSM-5 lo incorporó y ahora todo es trastorno del espectro autista. Y me gustó lo que tú dijiste de los colores. Yo lo defino como un arco iris. Tenemos el arco iris y tú no puedes distinguir realmente a dónde comienza el amarillo, a dónde comienza el naranja. Realmente todos están mezclados. Entonces, en la nueva clasificación, los nivel 1, que son los más funcionales, son los que antes conocíamos como síndrome de Asperger. Esto trajo una revolución dentro de las familias que tenían el diagnóstico de Asperger terrible, ¿verdad? Porque ellas no querían que se les quitara el nombre, porque a veces los colegios ven un poco diferente a los niños al decir la palabra autista. Entonces esto causó una revolución, pero en la práctica realmente a los que ejercemos en este campo, yo creo que nos ha facilitado el diagnóstico, porque ahora muchos cabemos dentro de ese espectro. Me incluyo quizás en algunos rasgos dentro de este espectro. Y se cree que este espectro va desde los más claros, que pueden ser los niños con Asperger, y en algunas teorías dice que hasta los niños con déficit de atención, y en el más oscuro, si pudiéramos decirlo de una manera fea, los niños que antes conocíamos como autismo típico de la infancia o en la niñez. Entonces, ¿por qué es más fácil clasificar? Porque a veces personas o niños que no entraban del todo al diagnóstico, ahora los podemos incluir en este. Y algunas personas pueden moverse. Niños que antes eran autismo típico, crecían, llegaban a los 7, 8 años y mejoraban. Y uno como profesional tenía que decirle, fíjese que su hijo ya no tiene autismo, su hijo ahora tiene un Asperger. O sea, nunca fue. Ajá, entonces los papás se enojaban porque, doctor, usted me engañó todo este tiempo. Entonces ahora que por niveles se dice, su hijo es 3, puede pasar a 2, puede pasar a 1, pero también de un 1, que es lo mejor, puede bajar hasta un 2 o 3 de acuerdo a la situación familiar, social en el que el niño se encuentra. A ver, entonces el tono claro acá lo estamos definiendo con los números más altos. Números más bajos. Números más bajitos. El 1 es el más leve. Okay, es el más leve. Y el 3 es el más severo. Dorita dijo, y no sé si escuché bien, que el trastorno por déficit de atención también va dentro de este mismo espectro. La verdad que es una teoría, que dentro de ese espectro, los más claros que existen, el -1. El -1, el 0, digamos, se clasifican como trastornos por déficit de atención y hiperactividad. Pero eso todavía es una teoría que no está validada, pero ahí está. Yo creo que a medida vayan aumentando, definitivamente todos vamos a entrar dentro de ese espectro. Y la bipolaridad es diferente. Sí, la bipolaridad es diferente porque la bipolaridad incluye la depresión, incluye la hipomanía o la manía, que son características que una persona que tiene trastorno del espectro autista no las cumple. Entonces ellos sí son un diagnóstico muy diferente. A ver, hablemos un poquito de qué está pasando o qué es lo que se ha evidenciado que pasa en el cerebro de los niños que están dentro de este espectro. ¿Realmente hay alguna diferencia tangible? Sí, la verdad que una de las cosas que está muy constante, alrededor del 80% de los niños con trastorno del espectro autista o Asperger tienen una macrocrania. ¿Qué significa eso? Una cabeza un poquito más grande del promedio. Imagínate que al año de edad un niño tiene en promedio 45 centímetros, estos chicos andan ahí por los 48, 50 centímetros, un macrocráneo. Hay estudios que se llaman volumetrías cerebrales, que es una resonancia magnética en el cual se calcula el peso o el tamaño total del cerebro, y se ha visto que en estos chicos pueden tener un 5% más volumen cerebral a nivel de los lóbulos frontales. Y a nivel bioquímico, los compuestos que están adentro del cerebro, hay uno que se conoce como dopamina, que hace unos circuitos intracerebrales, y se cree que estos chicos tienen desregulado estos circuitos. Y una teoría muy nueva, pero que está muy estudiada ahorita, es el de las conexiones interhemisféricas. ¿Qué es eso? Las neuronas pueden comunicarse con sus vecinos, neuronas que están alrededor, pero también puede comunicarse con neuronas que están muy lejos. Entonces, en estos chicos que tienen trastorno del espectro autista se ha evidenciado que las conexiones son más cortas, son más chiquitas. Entonces, hay como cúmulos o concentraciones de población, como digamos cuando se vive en multifamiliar, que está mucha gente en un lugar pequeñito. Entonces sucede igual con estos chicos que tienen trastorno del espectro autista. Bueno, muy interesante. A ver, Dorita, ¿cómo reconocemos o a qué edad tan temprano puede reconocer a alguien que su niño a lo mejor anda dentro de este espectro? ¿Qué tan temprano? Lo que pasa es que no se diagnostica
sino a partir de los 7 años, realmente cuando ya están en escolaridad plena. Sin embargo, los signos aparecen desde muy temprana edad. Son niños que, por ejemplo, como decía bien la licenciada, que lloran en un centro comercial, que a la hora de salir en el acto del prematernal o del kinder, es el niño típico que se sale del escenario y que empieza a llorar y que se aferra a la maestra o busca alguna protección. O sea, tienen muchas conductas diferentes o son muy sensibles a, por ejemplo, los sonidos, tienen hiperacusia, entonces muchas veces les molesta, son muy sensibles también como no saben interpretar los gestos de otras personas, realmente tienen conductas que para otros pueden ser fuera de lo normal y ellos realmente pues... O al menos fuera del promedio. Fuera del promedio y esas conductas hacen que los demás como que los ven raros, como que los van segregando del grupo, pero realmente uno debe de verlos con mucho amor. Son niños, como bien dijo el doctor, son niños con unas capacidades diferentes y por lo tanto también son muy inteligentes y sienten, son muy sensibles, entonces necesitan el afecto, el tacto físico. Son niños que normalmente no les gusta que los toque cualquier persona, pero la persona de su confianza, su madre, su padre, su hermano, esas personas necesitan darles mucho afecto, mucho cariño. Y precisamente a eso quiero llegar, porque definitivamente los rasgos van apareciendo tan temprano como en casa, desde un prematernal, desde un maternal, vamos viendo cositas que nos hacen, son como banderillazos, son luces que a lo mejor alguien le va diciendo, mira, hay que ver si más adelante, y ahí se va, ¿verdad? Buscando. Sí. Pero ¿qué hacer en el ínterin? O sea, ¿cómo manejo a mi hijo? ¿Cómo le enseño sin dañarlo, Vanessa? Así es, una parte que afecta, que es la mayor parte que afecta el espectro autista, es la integración sensorial. ¿Qué es la integración sensorial? Nosotros básicamente en la escuela nos enseñan 5 sentidos, que son vista, tacto, olfato, audición y gusto. Pero tenemos otros 2 más, que uno se llama la percepción y la propiocepción, que es cómo nosotros sentimos nuestro cuerpo, cómo tenemos nuestras manos, cómo hacemos el movimiento para correr o para caminar o para levantar las manos, por ejemplo. Y tenemos el otro que es el equilibrio, que es el sentido vestibular. Vaya, esos también se ven afectados dentro del espectro autista. ¿Cómo? Es como que si ustedes se imaginaran que ustedes no tienen como la sensación, ustedes no tienen la capacidad de poder mover una pierna, digamos, o que la mueven para otro lado, o que necesitan un estímulo más fuerte, necesitan un estímulo más suave. Todo eso tenemos que basarnos para hablar también del espectro autista. Digamos, si para nosotros un nivel de sonido es el adecuado, pero tal vez para otra persona con autismo, con Asperger, tiene hipoacusia o hiperacusia. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el volumen de su oído muy alto o muy bajo, por decirlo así. También eso tiene que ver con el tacto. Por ejemplo, en el tacto, digamos, algunas personas no pueden tener una textura de una ropa, de una tela, por ejemplo, con alguna otra textura diferente. O las viñetas, sencillamente las viñetas de la ropa no las soportan. Las están ahí tratándose de quitar, cosas así. Eso es en el tacto o en el gusto también. Tengo niños que llegan y que no pueden probar otro tipo de comida más que la misma papa y la misma papa y la misma papa. No, tenemos que tener eso a conciencia desde el ámbito familiar, que no van a ser niños que entren en un entorno social fácilmente, pero que sí se puede. Hay personas con espectro autista que llegan hasta a trabajar, a desenvolverse. Son profesionales. Totalmente bien, y las capacidades intelectuales, el coeficiente intelectual que es muy alto. Yo amo a ese tipo de personas porque de verdad me gusta mucho esta parte de la inteligencia, de cómo ellos manejan a las personas, porque hay muchas personas que lo saben, ok, tengo un espectro Asperger, pero sí también saben cómo
tener ese alto, tener que tener ese alto y digamos, no mira, no me abraces, o las personas que se le acercan, como tienen dificultad en hacer amigos, los amigos ya saben, entonces eso hace de que ellos estén en un ámbito social o un ámbito escolar que es muy duro al principio, y eso se vive día a día acá en el país. Excelente, y precisamente quiero que escuchemos en la siguiente cápsula lo que nos dijo la señora Anadelmi Álvarez, la presidenta nada más y nada menos que de la Asociación Salvadoreña de Autismo, en cuanto al apoyo de los niños con el espectro autista. Al regresar vamos a leer sus preguntas de Facebook para que nuestros especialistas se las respondan. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, mi nombre es Anadelmi Álvarez, presidenta de la Asociación Salvadoreña de Autismo, y ahora vamos a tratar un tema muy importante, y es acerca de cómo tratar y manejar a las personas con autismo. Cuando te acerques a una persona con autismo o tengas la oportunidad de estar algo cerca de ellos, por favor, date el espacio y acércate, compréndelo, y además de eso, date cuenta de que estas personas tienen grandes capacidades. Son personas que nos pueden mostrar a nosotros una forma distinta de cómo ver el mundo. Además de eso, ellos poseen grandes capacidades como una memoria fotográfica y grandes capacidades de concentración, cosas que muchas veces nosotros no podemos desarrollarlas con facilidad. Estas personas necesitan un espacio en la sociedad. Ellos son altamente competitivos con otras personas y suelen ser personas que pueden desarrollar áreas que otros, que como tú y como yo, probablemente no lo logremos. Y en ese aspecto debemos reconocer que ellos necesitan un espacio, respetarles, comprenderlos y además de eso tener una gran paciencia, saber que ellos tienen dificultades sensoriales que pueden hacerlos reaccionar de diferentes formas, motivo por el cual muchas veces necesitan una vía de poderse tranquilizar o poder comprender lo que está sucediendo en el entorno. Una persona con autismo logra ser una persona como tú y como yo, siempre y cuando lo comprendas. Mi nombre es Anadelmi Álvarez, soy presidenta de la Asociación Salvadoreña de Autismo, soy madre de un chico con autismo de 18 años y puedo decirte que se pueden lograr grandes cosas, que solo necesitamos comprenderlos, amarlos y protegerlos. Así es que continuemos aprendiendo de autismo. Hasta la próxima, amigos de Salud TV. Durante la celebración de San Valentín es frecuente escuchar la frase "Te amo con todo mi corazón". Pero, ¿sabes cuánto mide este órgano del cuerpo? Te daremos la respuesta al regresar. Durante la celebración de San Valentín es frecuente escuchar la frase "Te amo con todo mi corazón". Pero, ¿sabes cuánto mide este órgano del cuerpo? El corazón adulto promedio mide 12 centímetros de largo, 9 de ancho y 6 de espesor. En realidad, cada persona tiene el corazón del tamaño de su puño cerrado. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos aprendiendo sobre el trastorno de Asperger, o parte del espectro autismo. No es un trastorno, es parte del espectro autista, síndrome de Asperger. Vamos a aprovechar para responder la gran mayoría de sus preguntas. Tenemos muchísimas, vamos a ir leyéndolas para que nuestros especialistas las respondan. Veamos, ahí tenemos la primera, nos dice licenciada Rivas: ¿pueden llegar estos niños a realizar actividades normales, entre comillas, en algún momento? Bueno, Claudia Quintanilla nos pregunta, ¿este síndrome puede ser hereditario? Gracias, Claudia. Claudia Flores nos dice, en el DSM-4 se establecían los diferentes tipos de trastornos del neurodesarrollo.
En cambio, en el DSM-5 se engloban todos los trastornos en un mismo trastorno del espectro autista. Mi pregunta es si se debe seguir diferenciando entre Asperger y autista en la actualidad. Realmente muy buena anotación, ¿verdad? Porque creo que esto mismo nos está costando aquí a Vanessa también. Daniel Pérez nos dice, ¿cuáles son las diferencias conductuales en niños o adultos que puedan padecer de este síndrome? Gracias, Daniel. Beatriz Mengíbar, hola, me gustaría que se hable de cómo identificar las señales de este síndrome y qué aspectos podemos esperar en los diagnósticos en el sentido que nos orientemos con los mejores especialistas. A veces nos pueden dar diagnósticos equivocados o estigmatizados. ¿Cómo recorrer ese camino de una forma más orientada? Gracias, Beatriz. Claudia Flores dice, ¿pudieran darme la diferencia entre trastorno, síndrome y enfermedad? También, ¿cuál es la diferencia entre el TEA, el trastorno espectro autista, y el Asperger? Gracias, Claudia. Vanessa Carvajal, ¿por qué se da este síndrome y en qué edades es más común? Erika MNG nos dice, ¿con este síndrome se nace o se podría adquirir a raíz de alguna otra enfermedad? Marvin, gracias. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad? Alex Hernández, esta es la última, nos dice, ¿cuál es el comportamiento de un niño autista? Bueno, muchísimas gracias, vamos a tratar de responder. Yo creo que se pueden ir englobando, ¿cierto? Primero que nada, quizás diferenciemos y aclaremos que sí, el DSM-5 dijo eso y que probablemente ya va a desaparecer el nombre de Asperger, quizás. Cada vez lo estamos utilizando menos, el nombre del trastorno, el síndrome de Asperger. Yo en lo personal hago mucho énfasis en la frase trastorno del espectro autista, porque realmente, como tú dices, va a desaparecer tarde o temprano. Es un poco difícil para los papás que ya traen el diagnóstico hacer el cambio. Entonces, por eso se sigue, creo yo, utilizando este diagnóstico. Además, porque es un poco más publicitado en los medios de comunicación, en las películas, en las series se oye más Asperger que trastorno del espectro autista. Entonces, por eso se sigue utilizando, pero realmente a nivel de los que nos dedicamos a este campo, ya no lo usamos. Entonces, para mí, ya ahora se llama trastorno del espectro autista nivel 1, nivel funcional 1. Entonces, nivel funcional 1. A ver, ¿cuántos niveles hay? 3. 1, 2, 3. 3 es el que tiene severas dificultades de adaptación en el medio, su lenguaje casi siempre es nulo en el nivel 3 y también en el nivel 3 su nivel de adaptabilidad es muy malo a nivel social. Hay muchas estereotipias o rutinas y si tú lo sacas de esa rutina, hace un desorden terrible, un berrinche terrible, se descontrola fuertemente. Ahí estaríamos respondiendo a la primera que decían que si pueden llegar a ser profesionales, o sea, si pueden llegar a estudiar y hacer cosas normales, el nivel 1 y el 2 probablemente sí. El nivel 1 casi siempre logra algo normal, algo que se ha mencionado mucho, su nivel de inteligencia. Los chicos con un nivel de función 1 o Asperger, se dice que el 40% tienen una inteligencia promedio, como todas las demás personas del mundo, ahí anda promedio. Un 30% tiene una inteligencia superior al promedio, pero también existe un 30% de Asperger que puede tener algún grado de retraso mental o deficiencia mental, que es la nueva clasificación, deficiencias mentales. Entonces, no todos van a ser súper inteligentes. A veces van a ser muy hábiles en algún campo, pero no súper inteligentes. Entonces, la gran mayoría, 40%, anda siendo promedio. La otra pregunta que creo vale la pena, alguien pedía la diferencia entre trastorno, síndrome y enfermedad, porque realmente muchas veces ocupamos las palabras arbitrariamente. Sí. Podríamos... Realmente es, como tú dices, palabras. La verdad que hay definiciones de cada una, pero que funcionalmente ya no se hace tanta diferencia. ¿Se hereda o no se hereda? Sí se hereda. La causa, también preguntaban, que va a la par de esto, es desconocida, la verdad. Tú no puedes establecer una causalidad, sucedió tal cosa y por eso tiene. También una pregunta que hicieron, ¿ya se nace con esto o se adquiere después? Ya se nace con esto. Lo que pasa es que usualmente las características aparecen ahí por los 8 o 10 meses, entonces uno lo asocia con algún evento, que se murió la abuelita, que me cambié de casa, que se fue el perro, y pasa un evento, nos fuimos de viaje y después de eso el niño vino diferente, el niño dejó de hablar, el niño dejó de tal cosa. Entonces ahí me llama la atención, pero no, realmente así se nació. Lo que pasa es que los síntomas aparecen más o menos a los 10 meses. Hereditario, sí. Yo pregunto en la familia, ¿hay algún tío familiar que sea como muy callado, solitario, intelectual? Yo les hago la pregunta típica, es la fiesta navideña, solo llega, saluda a todos y después se va a encerrar a la computadora y está clavado en la computadora o en la tableta y no le habla a nadie. Ok, esos son rasgos. Tiene 2 ingenierías, una licenciatura y 4 maestrías. Ok, entonces quizás hay algo más ahí en esas personas. Entonces uno siempre debe interrogar la familia porque, híjole, quizás en un 50% de los casos encuentra
familiares que tienen Yo creo que rasgos. algo bien importante, Mariano, es también hablar sobre por favor, que los padres no deben de culparse porque no es nada que ellos hayan hecho, porque típicamente los padres buscan la forma de latigarse y decir, esto es por mi culpa, yo hice, porque no hice, porque fui, porque no fui. Sí. Ciertamente, entonces esta es una condición con la que pueden hacer, ¿qué porcentaje? Uno no puede echarle la culpa a un divorcio, a un papá que se fue, a una mamá que trabaja, no tiene que ver nada de eso, que me enfermé en el embarazo, tampoco. Eso es una condición que se trae y que no hay un condicionante, pasó tal cosa y por eso tenemos ahora un Asperger o un trastorno del espectro autista. Entonces, parece que los seres humanos somos especialistas en buscando causalidades y buscar realmente la forma de latigarnos y echarnos la culpa siempre. y en esto lo que se le debe decir a casi todos los padres es, no sabemos la causa de por qué su niño tiene esto. Hay alguien en la familia, pudiera ser hereditario, pero no hay una obligación de que sea algo hereditario. Bueno, ahí responde un poquito también de que a qué edad se puede diagnosticar. Ya dijo Dorita también que los rasgos pueden aparecer muy tempranas edades, pero realmente el diagnóstico tal cual se va a hacer hasta los 8 años, ¿será? La verdad que ahora ahora que los medios de comunicación están, gracias a Dios, tirando mucho este diagnóstico a la publicidad y los padres lo están conociendo, se puede diagnosticar más temprano. Los papás empiezan a ver los rasgos y las características tan bajo como un año o abajo del año de edad y empiezan a preguntarle a su pediatra. Y por tanto es importante, bueno, la redundancia, es muy importante que capacitemos a los pediatras sobre los rasgos de este trastorno. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a decir, este tiene algunos signos de alarma, mejor se lo mando a terapista, mejor se lo mando a psicología, mejor se lo mando al especialista en autismo, para que evalúe si no tiene nada o si cumple algunos criterios. Pero Mariano, creo yo que además de que los pediatras tienen que estar más buxos ahí con los rasgos y el conocer, también los padres tienen que saber que estos rasgos que mencionaban Vanessa y Dorita, que si el niño, porque son cosas que típicamente se le ponen como, ay no, el niño es caprichoso, berrinchudo y consentido, y esas cosas no se le dicen al pediatra. Entonces esas cosas no se le dicen al pediatra, ¿cómo el pediatra de pronto va a sacar? Lo vamos a mandar al terapista, o sea, también es bien difícil. Los padres tenemos que aprender, entonces todos tenemos que aprender, y especialmente la gente que trabaja con niños en los colegios. Eso me interesa muchísimo. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. El reciente incremento de casos de fiebre tifoidea, Salud TV te recomienda: no consumas agua de dudosa procedencia. Hierve o purifica la que vas a consumir en tu hogar. Evita el hielo a menos que estés seguro que sea hecho con agua potable. Este es un mensaje de Salud TV. Prevengamos la fiebre tifoidea. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del trastorno del espectro autista nivel 1. Hoy estamos hablando del Asperger, ¿verdad? Lo dije bien, Mariano, sí. Bueno, vamos a nuestra sección de mitos y verdades con relación a este trastorno, y ya usted lo conoce, yo emito el mito y, valga la redundancia, y acá nuestros amigos especialistas lo desmienten o lo ratifican. Veamos el primero de ellos. El primero nos dice, los niños con Asperger son incapaces de sentir o expresar afecto. Dorita. Eso es falso. Sí son capaces de sentir o expresar afecto. Lo que pasa es que la interpretación o la explicación que se dan a sí mismos sobre el afecto y la forma de expresarlo es diferente que en otra persona. Muy bien, entonces es un mito a medias, es una verdad a medias. Sí, yo diría que no es verdad, lo que pasa es que es diferente el canal. Es la forma. El Muy canal. Bien. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, todos los niños con Asperger tienen problemas de aprendizaje, Mariana. Sí, es cierto, todos tienen dificultades en su aprendizaje, pero realmente no es porque no tengan las capacidades de aprender, sino que a veces lo que sucede es que los colegios o las instituciones no tienen la capacidad para enseñarle a este chico con Asperger las maneras de llegarle. Como decía la licenciada, la forma en que él se expresa, la forma en que él comprende es diferente a la que tiene un niño neurotípico.
Entonces, a veces la forma de instruirlo es la que está equivocada y el chico sí tiene capacidades para aprender. Mire qué bonito, no, el niño no tiene un trastorno de aprendizaje, usted no puede enseñarle. Tiene dificultades de aprendizaje. Usted tiene dificultades para enseñarle, tienen que aprender ambos. Muy bien, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, a los niños con Asperger no les gusta jugar, Vanessa. Bueno, sí les gusta jugar. A los niños con Asperger, como un niño le gusta tener bastantes juguetes. Es más, los niños con Asperger tienen como diferentes manías en los juegos de construcción, más que todo en las de ensamble y en la de categorización y de secuencias. O sea, ¿qué significa esto? Seguir un orden específico de las cosas, o seguir colores en orden, o de decir eso va primero. Si eso va primero, esto tiene que ir primero. Por su modo de pensar, su modo de pensamiento, que es todo totalmente literal, entonces ellos para jugar tienen que tener esa facilidad de estar solos muchas veces, porque los demás niños, ustedes saben que vienen y hacen esto, que hacen de un carrito, un bloque, o sea, por ejemplo. Juguemos que aquí hay un carrito, tiene que haber un carrito. Ajá, entonces no tienen esa capacidad tal vez de involucrarse con los demás niños, o los niños no tienen la capacidad de entenderles el juego a los niños con espectro autista. Excelente, bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice que la característica principal de los niños con Asperger es la agresividad. Dorita, ¿será cierto? No es cierto, no todos son agresivos así francamente. Lo que pasa es que es parte de la misma falta de interpretación o anticipación tanto de situaciones como de personas. Ellos interactúan pero no saben interpretar el mundo alrededor. Entonces muchas veces ellos malinterpretan algo y se muestran agresivos, pero porque están sintiendo que están siendo atacados. Y a lo mejor no era nada de eso, era un juego, era una broma y lo tomaron a mal, pero no quiere decir que su característica principal sea cierto que sean agresivos. Muy bien, muchísimas gracias por esa aclaración. Fíjense que el siguiente mito me encanta porque esto es algo que hemos escuchado muchísimas veces y vamos a hablar al respecto aquí con Mariano. Nos dice que las vacunas tienen una relación directa con los trastornos del espectro autista. Me gusta la pregunta, es totalmente falsa esta afirmación, la verdad que es algo que está de moda. Las vacunas, ustedes ya pudieron ver el brote que ha habido de sarampión en los Estados Unidos y en Europa por culpa de este mito. Por las comunidades antivacunas, que son muchísimas. Sí, la verdad lo que pasa es que el médico que lo promulgó allá por los años 80 era un doctor que tenía sus 2 hijos que pertenecían al trastorno del espectro autista nivel 3, eran muy afectados. Entonces él, como decías tú al principio, hace un rato, él quería buscar una causa de por qué sus hijos, siendo él normal, habían salido autistas y no hay a quien echarle la culpa. Y entonces le echó la culpa a las vacunas. Es lo que yo les decía, siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Pero no hay ningún estudio científico que demuestre que se le echaba la culpa al mertiolato que tenía la vacuna, que el timerosal que tenía la vacuna sea la causa de autismo. Entonces, por favor, vacúnense. Por favor, vacunen a sus hijos, no cometan ese error tan grave. Veamos el siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice: ¿el síndrome de Asperger se considera como una discapacidad, Vanessa? Sí, claro, entra en la clasificación de discapacidad, ya que esos niños, como les comentaba, tienen una discapacidad en la integración sensorial. Entonces eso ya cuenta como una discapacidad, porque a estos niños muy probablemente les cueste mover su cuerpo de forma coordinada o coherente, el equilibrio. Muchas veces a esos niños les cuesta mantener el equilibrio y se andan cayendo muy fácilmente, o también pueden tener discapacidad al hablar, tal vez pueden tener un retraso de lenguaje. Entonces eso sí ya entra en una discapacidad. Muy bien. El siguiente es importantísimo. Perdón, quiero robar una idea. ¿Sí? En el 2015 se metió una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa en la cual en las discapacidades se quería incluir al trastorno del espectro autista. Todavía está durmiendo la propuesta de ley ahí en la Asamblea. Está durmiendo, aparte que también se introdujo el término que ya no era discapacidad sino capacidades especiales. Especiales. Muy bien.
Bueno, aclarado esto, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, y este me encanta, ahorita nos va a apoyar con él, dice, los niños con Asperger no deben asistir a centros educativos por su conducta. Es absolutamente falso, es indignantemente falso. Exacto. Sí, ellos pueden asistir porque tienen unas conductas, en alguna medida les cuesta la socialización, pero son niños sumamente tiernos, sumamente amorosos, son niños que lo que pasa es que son niños que requieren que uno les dedique atención, los aprenda a conocer y les dé una especie de coaching, le enseñe cómo interpretar los gestos de los demás, cómo interpretar sus propias emociones, la propiocepción, como decía ella. Entonces, son niños que necesitan un coaching de que les expliquen por qué el otro se molestó por lo que tú dijiste, o sea, irles analizando y acompañando a lo largo, entonces requieren más atención, pero en ningún momento tienen una conducta antisocial, no hay que confundir términos, es una conducta que requiere un poco más de atención, pero no quiere decir porque por ser disruptivos son antisociales. Atención más especializada es la que necesitan. Ellos necesitan una atención más especializada e irles acompañando en la casa también, la familia debe hacer esta especie de coaching. Muy bien, veamos el siguiente. El siguiente nos dice que todos los niños con síndrome de Asperger son, entre comillas, son niños genios. Ya dijimos que no, pero no, Mariano. La verdad, solo un 30% se clasifican como sobredotados intelectualmente y el 40% son normales. Lo que pasa es que estos chicos son muy hábiles en algunas características. Por ejemplo, pueden tener dificultades para las ciencias y para el lenguaje, pero pueden ser excelentes en matemáticas. Entonces, en lo personal, yo lo que les aconsejo es, esa área que sobresalen, es la que por hay que favor, estimular. cultívela, Claro. porque en eso va a ser exitoso. Y las demás áreas, si usted quiere, páselas con 6, con 5.90, raspaditos, eso es lo suficiente para terminar y pasar de grado. Pero en la que él es especialista, explótelo al máximo. Mientras nuestro sistema de educación no se actualice a hacer de ese sistema moderno en el cual se tiene que buscar todas las capacidades especiales de cada niño y estimularlas, tengan o no trastorno de espectro autista, ni modo, toca estimularlo en casa. Muy bien, veamos el último. El último nos dice, quien padece de Asperger siempre tendrá problemas para comunicarse, Vanessa. No, claro que no. En el nivel 1 que hablábamos del Asperger, no hay problemas de comunicación de una manera oral. Tampoco este tipo de lenguaje es muy característico. Ellos empiezan a hablar de una manera extraña, pero sí llegan a lograr comunicarse y a tener un lenguaje muy expansivo. Muy bien, bueno, estos fueron los mitos y verdades en relación al trastorno de espectro autista nivel 1. Ya volvemos con el último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa, ya falta poco realmente, nos queda más que pedirles las recomendaciones y conclusiones finales de nuestros invitados. Vamos a ver, comenzamos con Vanessa. Bueno, la principal es motivarlo, ¿verdad? Que no tengamos miedo del Asperger. Cuando nos den un diagnóstico así, que nuestro neurólogo nos dé un diagnóstico de Asperger para nuestros niños, porque es algo bastante común realmente, pero que con terapia ocupacional, con terapia de lenguaje, con terapia física, salen adelante, más el apoyo de la familia, más el apoyo de las escuelas también, escuelas públicas y privadas. Tenemos que ser conscientes para aceptar a estos niños y apoyarlos, porque les va a costar un poquito más integrarse socialmente, pero solamente es esa parte, así que hay que tener mucho apoyo y mucha conciencia también. Mariano. Como papá, usted conoce a su hijo de manera perfecta, entonces si usted ve algo que le llama la atención, pregúntele al pediatra. Le contesta algo y a usted no lo satisface, vuélvaselo a preguntar cuantas veces usted crea que sea necesario.
al hacer el diagnóstico del neurólogo no tenga miedo de ir a donde el neurólogo. No siempre medicamos al paciente. De hecho, la mayoría de mis pacientes Asperger no están medicados. Solo están en terapias. En terapia, que es lo más importante. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero no me queda más que dar las gracias, Dorita. De verdad, sí, un placer tenerla. Gracias. Mariano, Vanessa, gracias a ustedes que nos acompañaron e hicieron sus preguntas. ¿Ha oído hablar usted alguna vez de algo que se llama disautonomía? Ese es el tema del día de mañana. Pero por hoy les deseo que tengan una linda tarde y que Dios me lo bendiga. Los consejos fundamentales que debes tomar en cuenta como padre de un niño autista son los siguientes. Jamás subestimes el potencial de tu hijo. Motívale, ofrécele espacio, ánimo y siempre espera que él desarrolle al máximo sus capacidades. No te olvides que el niño tiene capacidades para aprender por más pequeñas que sean. Sé honesto con tus sentimientos. No puedes ser una super madre o un super padre las 24 horas del día. Permítete a ti mismo equivocarte, frustrarte, entristecerte, siempre que sea necesario. Es inevitable para todos. Considera y no dejes de lado los sentimientos y las necesidades de tu pareja y de todos tus otros hijos. Acuérdate que el niño autista no tendrá más amor tuyo por el hecho de que pierdas más tiempo con él.